Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. ¿Cómo están? ¿Están cansados ya? Un poquito. Tratemos de que este último momento lo hagamos con toda la energía que nos va quedando. Total, todavía tenemos el resto de la noche para descansar. Disculpa, se escuché preguntas y me tocó salir corriendo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un orgullo ser parte de este encuentro y esta ciudad tan linda que nos acoge, ¿no? Y yo les quiero proponer que compartamos una reflexión sobre cómo las transformaciones digitales desafían, impactan el trabajo de los profesores, tanto desde el punto de vista de cómo los ayudamos, cómo los acompañamos, cómo trabajamos con los profesores, como también cómo es que los profesores se hacen cargo también de esa transformación en su propia práctica y en su propio trabajo. Y yo, me encanta partir con esto porque cuando en los medios de comunicación normalmente se habla de los desafíos digitales, normalmente vemos una especie de oscuridad que se cierne sobre todo en nosotros respecto de todos estos grandes problemas que trae el mundo contemporáneo. Y es cierto que trae desafíos y problemas, pero creo que cuando uno amplía la mirada y mira qué es lo que ha pasado en los últimos 200 años respecto de los desarrollos tecnológicos, uno no puede no estar sino maravillado de cómo los seres humanos hemos ido resolviendo los problemas que la vida y que la evolución nos ha ido poniendo. Hace 200 años, el 94% de la población de la Tierra vivía en extrema pobreza. Y hoy día vive el 6%, que sigue siendo un desafío enorme y un deber seguir trabajando para que ojalá no sea nadie el que vive en la extrema pobreza. Pero hay un salto entre el 94% de la población viviendo en extrema pobreza al 6%. Solo el 1% de la población mundial vivía en democracia hace 200 años. Hoy día el 56%. La población vacunada contra las pestes era menos del 1%, ahora es sobre el 86%. La población que vivía en colonias no dependientes era el 38%, ya casi no quedan colonias. La población con educación básica era el 17%, hoy día es el 86% de la población mundial. La población alfabetizada era del 12 al 85%, la mortalidad infantil del 43% bajó al 4%, y la expectativa de vida era de 41 años, algunos no estaríamos aquí, hace 200 años, hoy día el promedio mundial es 71 y en muchos de nuestros países es aún mayor, y la mujer es un poco mayor todavía. Y la mortalidad materna en el parto era de 1 a 68, una de cada 68 mujeres moría en el parto. Hoy día, una de cada 25.000. Y esta me encanta, una de cada 1.800 personas hace 200 años moría en la guerra. Hoy día, una de cada 200.000. Es decir, de verdad hemos hecho saltos enormes gracias a los desarrollos tecnológicos que los seres humanos hemos ido construyendo y desarrollando en la historia. Y por eso que la primera invitación es a mirar la tecnología con algo más de optimismo, en términos de las oportunidades que nos ofrece para ir mejorando nuestra vida, para dejarnos, como digo, de esta mirada un poco negra que a veces se instala respecto de los problemas que trae. Vamos a hablar sobre los problemas también. Pero también en esta lógica de ir descubriendo cómo ya acercándonos, ya no 200 años, sino que ya más cerca de donde estamos ahora, bueno, en el siglo XVIII, toda la información que una persona lograba consumir, adquirir a lo largo de su vida equivalía a una semana del New York Times o de cualquiera de nuestros diarios, aquí que sería El Tiempo, el Colombiano, El Espectador. Bueno, una semana del Espectador equivale a lo que aprendía una persona en toda su vida. Esto habla de la cantidad enorme de conocimiento que hoy día somos capaces de producir permanentemente y la velocidad a la que lo producimos. Hoy día, cada año duplicamos el conocimiento que se adquirió en los 5.000 años anteriores. Es decir, no solo un tema de cantidad de información, sino también de velocidad con la cual el conocimiento se va renovando. Y algo mostraron ahí de la cantidad de personas conectadas a Internet. En Europa, en Estados Unidos ya se acerca al 90%. En el mundo
ya está en el 60%. El 60% de la población mundial está conectada a Internet. Ustedes son todos jóvenes, pero para los que somos más viejos, esto es un tremendo número. Hace 10 años era 40 y hace 20 años era 10, ¿no? Realmente la velocidad a la que se ha crecido la conectividad es impresionante, incluyendo lugares como África, donde ya tiene cerca del 40. Y la cantidad de búsquedas en Google me parece un buen indicador del uso. Podemos ver que tenemos 3.500 billones de búsquedas diarias en Google. 3.500 billones de búsquedas diarias. Es decir, este conocimiento ampliado y renovado a una velocidad increíble, tenemos herramientas que nos permiten acceder además a ese conocimiento de manera súper rápida. Y esto ustedes lo han escuchado. Perdón, ¿la presentación tiene sonido? Porque no ahora, pero va a sonar algún rato. Esto seguramente ustedes ya lo han escuchado muchas veces, el estudio de la Universidad de Oxford del 2017, que en 20 años el 47% de los trabajos que existen van a desaparecer. Ya llevamos 2, así que nos quedan 18 desde que salió el estudio. Y es muy impresionante porque no en 100 o en 200 años más, es en 20. Es el mundo que van a vivir los niños que están hoy día entrando a la escuela. Cuando ellos salgan, el 47% de los trabajos que hoy día existen no van a existir. Y si uno mira cuáles son los primeros que se van a perder, bueno, algunos son esperables, por ejemplo, todos los trabajos de administración general, los trabajos más rutinarios de gestión y de administración. Hoy día mucho de eso lo hacen software, que ya están haciendo mucho de ese trabajo que antes se hacía manualmente. Los trabajos de venta, la cantidad, hoy día las ventas online, en Estados Unidos están cerrando los malls, los shopping, se están cerrando masivamente porque la gente compra en internet. Los cajeros cada vez son más automatizados, hay cada vez menos personas trabajando en el comercio. Esto es bien interesante, que me perdonen aquí los periodistas, los reporteros, los periodistas, los autores y los creadores. Uno siempre se puso la barrera mental de que decir, bueno, sí, hay trabajos rutinarios que se van a perder, pero los trabajos creativos no. Eso sí que eso siempre los vamos a salvar. ¿Y tiene sonido ahora? ¿Sí? Miren. Pieza que la compuso un computador al que lo cargaron con la sonata de Mozart y le dijeron componga una pieza al estilo de Mozart. Y el computador compuso esto. Sabemos que hay computadores que hoy día escriben, Google cargó un computador con novelas del siglo XIX y le pidió al computador que escribiera entonces una novela al estilo del siglo XIX, sospecho que no era muy buena, pero con el tiempo seguramente va a ser mejor esa novela. Hay un autor que publicó, haiku son unos poemas cortos japoneses. Hay un autor que escribía haiku y programó a la computadora para que escribiera haiku también. Y publicó un libro con 100 haikus, de los cuales 50 lo hizo él, 50 lo hizo la computadora y nadie sabe cuál hizo la persona y cuál hizo el computador. Entonces, el trabajo creativo también está amenazado cada vez más por el desarrollo de la inteligencia artificial. Los contadores y los auditores, bueno, Excel y otros software ya están haciendo mucho por esto. Y a mí me encanta los médicos. ¿Hay algún médico en la sala? No. Espero que no. A mí me encanta esto porque digo, todos los que tenemos familias numerosas y teníamos un pariente profesor que siempre miró con envidia y al médico de la familia, que era el único que tenía futuro, bueno, en la lista están los médicos y no están los profesores. Esta es la venganza. Bueno, cuando sacó este estudio de la Universidad de Oxford fue bien comentado, bien polémico. Entonces al año siguiente McKinsey, que es una consultora, decidió hacer su propia investigación con otras metodologías a ver si llegaba a una conclusión similar. Y llegó a una conclusión algo distinta pero similar también. Ellos dijeron que en realidad lo que iba a ocurrir es que en el 60% de los trabajos iban a ver automatizado el 30% de sus actividades. Es decir, imagínense que el 30% de las cosas que nosotros hacemos cada día, bueno, las vamos a tener que dejar de hacer porque va a ser mucho más eficaz y eficiente que lo haga un computador.
Y la pregunta que tendríamos que hacernos después es qué vamos a hacer con el 30% de tiempo. Vamos a hacer otras cosas, vamos a trabajar, vamos a descansar. Y eso que es un problema o un desafío a nivel individual, imagínense a nivel nacional o global. ¿Qué hacemos cuando el 30% de la ocupación de los trabajos que hacemos dejen de ser necesarios y estén haciéndolo en los computadores? Esto es un desafío tremendo respecto de lo que viene en educación. Y a mí me gusta esta frase, no sé si la han escuchado, dice que las nuevas tecnologías, al dispensar del ejercicio de la memoria, serán causa de olvido en el ánimo de quienes la hayan aprendido. Y será como aquellos que, confiando en las computadoras, recordarán por esos signos externos y no por ellos mismos, por un esfuerzo suyo interior. A mí me gusta mucho esta cita por dos razones. Uno, porque pone énfasis en esta mirada sobre las nuevas tecnologías y creo que revela bien muchos de los miedos que generan siempre el desarrollo de las nuevas tecnologías respecto de qué habilidades vamos a perder producto de las nuevas tecnologías en vez de mirar probablemente las que podríamos ganar. Ahora lo interesante es que hice una trampa. En realidad este texto no dice nuevas tecnologías y computadora, dice letras y escritura, y es de Platón. Platón tenía esta preocupación respecto de la escritura. Cuando el problema de la gente cuando escriba es que va a dejar de recordar, va a perder la memoria porque no va a tener que recordar las cosas porque él va a poder escribir. Y eso, hoy día nadie dudaría que es importante saber escribir, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que todos los cambios siempre generan esto, generan temores, generan distancias, generan ruido, generan incertidumbre, como decías tú en tu presentación hace un rato, y parte de lo que tenemos que aprender es a vivir con esa incertidumbre, ¿no? Y con esos cambios. Y creo que vale la pena preguntarse quiénes son esos estudiantes que están hoy día al frente presentes de la escuela. Yo recogí de varios estudios estas características de lo que se llama hoy día los post-millennials. Algunos estamos agradecidos de que estemos saliendo de los millennials, pero que ha sido complicado. Y es interesante mirar cómo son los post-millennials, es decir, los estudiantes que están hoy día entrando a las escuelas. ¿Qué características dicen los estudios que están en los primeros años de la educación básica o primaria? Bueno, los estudiantes hoy día tienen el celular antes de los 11 años. Y esto es interesante porque no hay estudio que nos revele que en general antes de los 6 años los estudiantes no deberían estar expuestos a pantalla y antes de los 12, ojalá que muy restringidamente y muy controladamente por los padres, que muchas veces somos los primeros que dejamos de hacer ese control para evitarnos problemas, y dedican 22 horas a la semana para comunicarse, es decir, 7 más que los millennials. Usan más el celular que los millennials, los post-millennials. Pero a diferencia de los millennials, esto es interesante, crecieron en un mundo en crisis económica. Los millennials crecieron en un mundo de abundancia, un mundo en que la economía estaba creciendo, estaba todo tranquilo, y entonces de alguna manera creyeron que la vida era fácil, ¿no? Eso después se quiere ir a Indonesia un año, a hacer una pasantía, ¿no? Un año sabático, ¿ah? Porque crecieron con la idea de que las cosas estaban dadas, de que con algún grado mínimo de esfuerzo uno podía tener lo que tenía. Los post-millennials, en cambio, crecieron después de la crisis del 2008, ya se enteraron de que las cosas no eran fáciles. A lo mejor les tocó un papá, un tío, cesante, sin trabajo, les tocó vivir con restricciones, y entonces entienden los post-millennials que si quieren alcanzar sus sueños tienen que trabajar, y tienen que trabajar duro, y tienen que estudiar, valorar la formación académica. El 96% de ellos ve el trabajo como un aspecto muy importante de sus vidas. Y se comunican mejor con los padres y con los adultos en general. Están felices de estar esto va a ser más difícil echarlos de la casa, ¿no? Los millennials lo único que querían era irse, esto no tiene ningún apuro, ¿no? Lo pasan bien, valoran, aunque valoran la independencia, valoran también la casa. Son menos rebeldes, fíjate, beben menos alcohol, consumen menos droga, delinquen menos, se involucran menos en pelea, están menos en la calle, para bien y para mal. Están en la casa, probablemente viendo una pantalla, pero están menos expuestos a los riesgos de la calle. En cambio, tienen muchos más síntomas de estrés, de ansiedad, tienen tasa de suicidio más alta. Probablemente por lo mismo, porque sienten la presión de tener que alcanzar sus metas y de tener que trabajar duro, saben que es importante. Y también tienen un concepto más fluido, más abierto, más tolerante, son más abiertos con la diversidad, tienen más respeto por las diferencias.
Entonces creo que es importante mirar quiénes son estos estudiantes, porque estos son los estudiantes que están en la escuela con las que nuestros profesores y profesoras se encuentran todos los días. Entonces la pregunta clave aquí es si con todo este contexto que hemos visto uno tiene sentido siquiera hacerse la pregunta de seguir haciendo la educación como la estamos haciendo en los últimos cientos de años. Porque parece que el contexto ha cambiado tanto, nuestros estudiantes que son el centro de nuestro trabajo han cambiado tanto, la forma en que nos comunicamos, en que trabajamos, en que vamos a vivir mañana, en que vamos a trabajar mañana, son tan distintas que ¿cómo es que vamos a seguir haciendo lo mismo? Parece casi absurda la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir repitiendo la fórmula tradicional cuando todo lo demás cambió, ¿no? Y esto tiene un desafío particularmente interesante con los profesores. Y yo quería hacerle, este es un tema que a mí en lo personal me apasiona, trabajo en un proyecto que se dedica a la formación de los profesores, y creo que particularmente el tema de los docentes es un momento muy importante, un momento de cambio clave en la profesión docente. Creo que nunca fue más importante, ni más interesante, ni más rico ser docente. En la educación tradicional, yo soy hijo de profesor, esposo de profesora, y he vivido rodeado de profesores toda mi vida. Llevo 25 años en educación. Y la verdad es que creo que no hay ni un momento más interesante y desafiante que este para ser profesor. En un momento en que hay que cambiar casi la esencia de lo que ha sido la formación de los profesores y el trabajo de los profesores en la escuela. Cuando se habla de la formación docente, se habla siempre de tres momentos, ¿no? El momento del acceso, el momento en que cómo atraemos mejores candidatos a ser profesores, el momento de la formación inicial, cómo preparamos a las personas interesadas en la carrera docente para que puedan ejercer, y lo que se llama el desarrollo profesional, que es cómo los acompañamos durante su trayectoria. Y aquí quería hacer un par de señales sobre esto. En América Latina hay 7,8 millones de profesores. 7,8 millones, es un tremendo número. La mayoría está en primaria y en secundaria inferior. En primera infancia tenemos muy pocos profesores. En casi todos nuestros países faltan profesores de educación preescolar, inicial o parvularia, no sé cómo se dice aquí en Colombia. En Chile se enojan cuando les dicen preescolar las educadoras. Aquí también. Ah, chilena, muy bien. Y está bien que se enojen, ¿no es cierto? ¿Viste? Y el 82% de los docentes de primaria tiene título. Esto, para las chilenas aquí presentes, es raro porque en general en Chile para ejercer la docencia hay que tener título, pero en muchos países de América Latina, incluido Colombia, se puede ejercer sin un título profesional, ¿no? Sin haber pasado por... ¿Ahora no? Ah, pero les voy a mostrar un número. Espérense la lámina que viene. Fíjense que en 5 países, según la UNESCO, estudio TERCE, en 5 países, entre ellos Colombia, menos del 80% ejerce sin título. Menos del 80%. Hablen con la UNESCO. La UNESCO dice que menos del 80% de los profesores en Colombia ejerce sin título. ¿Quiénes son? Probablemente profesores en sectores rurales, me imagino, o más viejos, que estudiaron en las escuelas normales. ¿Sí? ¿Puede ser o no? ¿No? Vamos a reclamarle a la UNESCO. Lo interesante, fíjense, es que cuando toman este estudio de la UNESCO, que es TERCE, cuando toman los resultados de los estudiantes a los que le hizo clase un profesor titulado, con título profesional de profesor, y profesores que no tienen título, los resultados son similares. No son muy distintos los resultados. Si uno quiere ser optimista, podría decir, entonces no son tan malos los profesores que no tienen título. Si uno quiere ser pesimista, podría decir, ni con título hacen mejores clases que los sin título. Pero hay un desafío ahí respecto de la calidad, ¿no? De cómo aseguramos... hay 3 países en que no tienen diferencia entre ellos, que son Colombia, precisamente Guatemala y México. Y respecto del perfeccionamiento, lo que dice este estudio de TERCE es que en general el 34% de los alumnos tenía profesores que había participado en el último año o 2 años, en los últimos 2 años,
había participado en algún curso de capacitación. Y otra vez, la participación en cursos de capacitación de los profesores también tiene poco impacto en los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces hay un desafío enorme sobre la formación de los profesores. ¿Cómo mejoramos la formación de los profesores? Ni la formación inicial ni la formación continua, según los datos de TERCE, parecen tener un impacto significativo en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Entonces tenemos un desafío grande con la formación docente. A mí me gusta mucho esta distinción que hace UNESCO respecto de las dimensiones de la calidad, porque normalmente cuando hablamos de la calidad educativa, entramos en una discusión que tú la mencionabas hace un rato también, que es el tema de que terminamos entendiendo la calidad educativa como los resultados de los test estandarizados. Y entonces parece que ese fuera los resultados, eso hablara de la calidad. Y entonces me gusta mucho esta definición de UNESCO porque me parece que hace un intento por complejizar un poco esta discusión de la calidad y dice, mira, en realidad, para hablar de educación de calidad, por lo menos tendríamos que considerar 5 elementos. El primero, la relevancia, es decir, si está o no alineada con las necesidades de la sociedad. Normalmente eso está definido en el currículum. El currículum es el que define, bueno, qué es lo que esta sociedad cree que los estudiantes debieran aprender. Y bueno, cuando hay discusiones curriculares, porque a veces no, las discusiones tampoco son muy frecuentes, pero la relevancia de la educación y la pregunta que uno tendría que hacerse para entender si una educación de calidad es cuán conectada está esa educación con las necesidades del país que está sirviendo. Y permítame que aquí le hable de Chile, a riesgo de que me mientan mis colegas acá en la primera fila además. En Chile decidimos durante mucho tiempo quitarle importancia a la formación cívica, a la educación cívica, a la formación ciudadana, hasta que descubrimos que nuestros estudiantes no valoraban la democracia, ¿no? Y que por lo tanto descubrimos que parece que habíamos que retomar la educación cívica, la formación ciudadana, etc. Bueno, esas son decisiones que tienen que ver con la relevancia de la educación. Son decisiones curriculares que impactan finalmente qué tan relevante es nuestra formación. La pertinencia es aún más rara en la discusión sobre la calidad, es decir, cuánto de la educación atiende a las necesidades y los intereses de los propios estudiantes, cuánto pregunta, cuánto busca servir a las necesidades de los estudiantes. En mi experiencia en América Latina, en general, poco. En general se pregunta poco qué es lo que los estudiantes quieren aprender. La propia UNESCO hizo un estudio que se llamaba Dinos qué quieres aprender, que es un estudio que hicieron en toda América Latina preguntándole a los estudiantes cuáles eran los temas en los que querían aprender y por supuesto les prometo que no estaban las matrices ni las ecuaciones de segundo grado ni las reglas de la acentuación, pero sí habían muchos temas, por ejemplo, de formación ciudadana, de participación, de ecología, de medio ambiente, que muchas veces los sistemas educativos se demoran mucho en incorporar en su propio sistema. Tercero, que tiene que ser, tercera condición de calidad, por UNESCO tiene que ser equitativa. Una educación que atiende con mejor resultado a unos estudiantes que a otros, entonces no puede decirse que es una educación de calidad. Una educación de calidad tiene que hacerse cargo de entregar de manera justa el aprendizaje a todos los estudiantes y por supuesto esto tiene que ver, a propósito de lo que tú señalabas, tiene que ver con equidad, tiene que ver con entregar probablemente no lo mismo a todos, sino que más apoyo a quienes más lo necesitan. El cuarto lugar señala la eficacia, que si logra transferir a los estudiantes los objetivos de aprendizaje que se propone. Esto es evaluación estandarizada de los aprendizajes. Aquí no están las pruebas que conocemos, pero es un indicador de 5, no es el único. Y la eficiencia, que esto no lo mide nunca nadie, que si estamos usando los recursos adecuadamente. Sabemos que los recursos siempre son limitados, siempre son menos de los que quisiéramos. Entonces cuando decidimos hacer esta política o hacer esta otra, ¿cuánto estamos midiendo la eficiencia del gasto? ¿Cuál es más costo efectiva? ¿Con cuál logramos mejor resultado invirtiendo los recursos? Esto en general se hace poco, en general hablo de otros países, no de Colombia, por supuesto. A los ministerios de Educación no les gusta que lo evalúen ni que evalúen sus políticas, menos desde el punto de vista de su efectividad. Entonces, esto es parte constitutiva de la calidad, ¿no? Y quería terminar con esta, porque estoy proponiéndole ideas para nuestra conversación, que espero que ocurra en el tiempo que nos queda ahora. A mí me encanta este estudio que hizo la Education Endowment Foundation en Inglaterra, que hicieron lo que se llama un metaanálisis, es decir, tomaron todas
las evaluaciones que encontraron en el mundo sobre distintos dispositivos, esfuerzos, experimentos, intentos de mejora educativa, los juntaron, lo homologaron de manera que pudieran hacerlos comparables para saber cómo operaban y descubrieron las 10 cosas que sabemos que funcionan en educación. Y a mí lo que me gusta mucho de esto, y aquí lo que básicamente para que lo veamos es impacto, que quiere decir cuánto impacto tiene en tiempo de aprendizaje, más 8 quiere decir que un estudiante sometido a sistemáticamente a ese dispositivo de aprendizaje avanza 8 meses más que un estudiante que no está expuesto, ¿no? Impacto y costo. De los 10 dispositivos con mayor impacto, 8 tienen que ver con lo que hace el profesor en la sala de clase. 8 tiene que ver con las prácticas docentes. Les voy a mostrar para que vean los que menos. Repetir el año es carísimo para el sistema educativo y tiene un impacto global de retroceso en el aprendizaje de todos los estudiantes. ¿Sí? La mejora en infraestructura. Los ministerios se entusiasman siempre con mejorar la infraestructura. Bueno, ¿cuántas son las mejoras en infraestructura? Bueno, no son tan caras, pero el impacto es 0. ¿Sí? Esto siempre me genera problemas con mi esposa. No está aquí, porque es de las que están en el medio. Pero una de las interesantes de las que están en el medio es el tema del número de alumnos por sala, ¿no? Que en general casi todos los estudios muestran que disminuir el número de alumnos por sala no tiene impacto. ¿Sí? Se baja el número de alumnos en la sala y el resultado sigue siendo el mismo. Lo interesante, acá hay 50. Lo interesante, en Chile hoy día es 40 y está bajando hasta 35, ¿no? Ahora, lo interesante es que hay unos estudios más recientes porque siempre hacían el trabajo de decir, bueno, si lo bajamos de 40 a 35 no cambiaba nada, si lo bajamos de 50 a 40 no cambia nada, ¿sí? En un experimento reciente que yo leí, hicieron la prueba, en muchas salas, hicieron bajas más significativas de alumnos, para saber si había un umbral, es decir, si había un momento en el que la baja del número de alumnos por clase sí tenía impacto. Y efectivamente, cuando bajaron de 20, se notó el cambio. ¿Sí? Cuando había menos de 20 alumnos por sala, ahí sí había cambio en la experiencia de aprendizaje y en los resultados. Ahora la pregunta es si nuestros países se pueden dar el lujo de tener 20 alumnos por sala con los presupuestos que tenemos. Pero esa ya es una discusión que le toca a otro, por suerte, responder. Entonces, lo que quiero decir con estas láminas es que hay evidencia muy importante respecto del papel del profesor en el aprendizaje de los estudiantes y el papel de ciertas prácticas que los profesores pueden incorporar y que hacen que el aprendizaje de sus estudiantes cambie. Como les decía, yo trabajo en este proyecto que se llama Tu Clase, Tu País, que se dedica a la formación docente y que nosotros trabajamos básicamente con 5 principios en nuestro trabajo. Algo apreté mal, ahí está. El primero es que la formación de los profesores tiene que ser personalizada, es decir, que tenemos que hacernos cargo de que cada docente es distinto, que trabaja en un contexto distinto, que tiene una experiencia distinta por detrás, que tiene expectativas diferentes. Y la pregunta entonces es que ¿cómo lo hacemos para seguir dándole formación a la bandada como si todos los profesores fueran iguales? Tenemos que buscar mecanismos que diferencien en cada profesor lo que él está buscando y su trayectoria formativa, de manera de poder acompañarlo de verdad en lo que él necesita. Lo segundo es que el papel de los pares es muy importante. El papel de cómo aprendo con otro profesor, cómo aprendo de otro profesor, de alguien que en un contexto similar enfrentó un problema similar, cómo lo resolvió o cómo no lo resolvió. El tercer principio es el de la práctica, el que se aprende haciendo, se aprende probando, se aprende actuando. Mira, hemos convertido a los profesores, me imagino que en otras áreas también ocurrirá, pero como lo que a mí me motiva y me mueve son los profesores, hemos convertido a los profesores en expertos en decir lo que habría que hacer. Y uno habla con los profesores y siempre saben lo que habría que hacer, pero no es lo que hacen. Por muchas razones, por cuestiones normativas, de tiempo, de condiciones, de convicciones, da lo mismo. Pero lo que tenemos que transferirle a los profesores urgentemente es que lo que cambia la vida del profesor es lo que hace, no lo que cree que habría que hacer. Y por lo tanto eso significa acompañarlo desde el proceso formativo en el cambio de las prácticas. El cuarto es que tiene que ser permanente,
Es decir, la formación no puede seguir siendo un hito que ocurre una vez al año, una semana al año, regularmente la peor semana de la vida del profesor, porque acaba de terminar el año escolar, terminó de poner todas las notas, sacar los promedios, mandar los informes, todos los reportes y lo ponen en un curso de capacitación. Durante una semana encerrado aprendiendo algo y después se va 2 meses de vacaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué quedó de esa semana de vacaciones que la hizo en esas condiciones y que después se fue 2 meses de vacaciones? Esa es no sé la realidad de Colombia, pero es la realidad de casi todos los países de América Latina. Entonces, ¿cómo lo hacemos para convertir la formación en una actitud permanente? En algo que yo todos los días, no se puede ser un buen docente si no se es un buen aprendiz permanentemente. Son las dos caras de la misma moneda. Y por lo tanto, ¿cómo generamos oportunidades para que los profesores estén aprendiendo siempre? Y por último, y esta es completamente ideológica, tiene que ser profesionalizante. Es decir, tiene que tratar a los profesores con respeto profesional. Hablábamos hoy día en la mañana con varias personas aquí en el patio de la moda de algunos proyectos de ley en varios países, en el mío, en Colombia también, de prohibir por ley los celulares, tú también lo comentabas. Uno podrá discutir mucho si los estudios que están usando son los correctos o no. Finalmente es una falta de respeto por el docente como profesional. El docente en la sala es quien tiene que decidir si el celular entra o no entra, y cuándo se usa y cuándo no se usa. Porque ese es lo que uno espera de un profesional, que use los instrumentos que tiene a su disposición y que tienen los estudiantes para producir experiencias de aprendizaje significativas. Entonces, cuando se lo transferimos a la ley, la decisión, lo que estamos diciendo al profesor es que es incompetente para tomar la decisión o para gestionar esa decisión. Y eso me parece que es la peor de las faltas de respeto que se puede hacer. Bueno, hasta ahora hemos trabajado en 7 países, entre ellos en Colombia. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación de Bogotá para implementar este proyecto y para acompañarlo. Y esperamos que desde esta mirada podamos invitar a los docentes a lo que hemos venido hablando, a cambiar sus prácticas. A cambiar sus prácticas porque cambió el mundo, porque cambiaron los estudiantes y porque hoy día, como lo decía hace un rato, no hay mejor momento para ser profesor, porque es el momento en que podemos reinventarnos. Es el momento en que podemos volver a hacernos la pregunta de por qué somos profesores. Y no somos profesores porque hay que pasar la materia o dictar las asignaturas. Somos profesores porque al frente tenemos estudiantes, estos post-millennials, que van a vivir en este mundo de automatización, robotización, cambios enormes. Y nuestra tarea como profesores es acompañarlos y apoyarlos para que vivan en ese mundo. Y esa es la tarea más linda que vamos a tener. Yo estoy seguro que la enorme mayoría de los profesores tiene una vocación de servicio fantástica que les permitirá hacer ese salto enorme que hoy día están desafiados para hacer y en el que nosotros todos esperamos poder acompañarlos. Y quería terminar justamente con el tema de los celulares, contándole una historia. Porque cuando detrás de esta discusión sobre los celulares y sobre los proyectos de ley y sobre las prohibiciones, está esta imagen, ¿no? La de que está la profesora tratando de pasar clase y los estudiantes escondiendo los teléfonos y tratando de, en realidad, chatear o chequear las redes sociales. Y a mí, en una visita que hice a una escuela, me encontré con una profesora de historia y me dice, mire, yo tenía un problema con los celulares en mi clase, porque efectivamente los estudiantes se distraían, me costaba mucho, pero ya lo resolví. Y yo le dije, ¿y cómo lo hizo? Vamos a contarlo esto, si es interesante si ya lo resolvió. Y me encantó la historia. Me dice, mire, lo que yo hice fue muy fácil. Mi estudiante, descubrí que, bueno, todos tenían celulares. Entonces lo que hice, esta profesora de historia, no sé si lo había dicho. Entonces lo que ella dijo, decidió es que en cada clase había un grupo de 2 o 3 estudiantes que tenían la tarea de grabar la clase. Entonces ella hacía la clase y había 2 estudiantes que se estaban paseando con el celular grabando la clase. Y la tarea que tenía este grupo era que después de la clase tenían que editar lo que habían grabado y convertirlo en un resumen de 5 minutos. Y la clase siguiente empezaba mirando el resumen de la clase anterior editado por los compañeros. Y por supuesto ahí había otro grupo que grababa la siguiente clase y así se iban turnando. O sea, a mí me pareció justamente la decisión de una profesora que es profesional y que sabe usar los recursos que tiene a la mano para mejorar la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. Quería terminar con esa anécdota de cómo la profesora cambió la imagen de los celulares en la sala de clase y con eso, bueno, abrirnos a las preguntas, comentarios, dudas que ustedes quieran compartir con nosotros. Muchas gracias.